Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de la Parashat. Vamos a Parashat número 36, vea Loteja, que es cuando encendiere. Y esta enseñanza es de parte, ¿verdad?, de la enseñanza de la semana anterior, de cómo prender la luz que está dentro de nosotros. Pero esta es la segunda parte de todo esto. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, ¿verdad? Vamos a comenzar con el comentario de la parasha. El texto base que hemos usado, ¿verdad?, desde la semana pasada, es en Proverbio, que dice que la neshama del hombre es la lámpara del Eterno. Esto quiere decir que nuestra alma, que se dice en hebreo neshama, que es el alma espiritual, se encuentra la luz de Hashem y que necesitamos encenderla. Por lo tanto, si buscamos elevación, sentido, propósito en nuestras vidas, entonces, al tener ya algo preestablecido en nuestras vidas, en nuestras mentes, tenemos que encender, tenemos que unirnos a esta luz que se encuentra en nuestras almas y que de alguna manera, como hemos dicho, hay que encender esa luz. La semana pasada enseñamos, ¿verdad?, de cómo prender dicha luz. Y dijimos que era con amor, porque el amor es la esencia de todo. De hecho, dijimos que el Eterno creó el mundo con amor y lo sostiene con amor. Por supuesto que cuando vemos lo que la Torá nos indica sobre el amor, vemos que amar es una obligación, es un deber, es una responsabilidad y es un requisito de parte de Hashem. En la misma de amar, ¿verdad?, que hemos conocido, en Devarim 6:5 dice: amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus posesiones. Cuando le preguntaron a nuestro santo maestro, el Ribi Yeshua, cuál era el primer y gran mandamiento, él repite esto: amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus posesiones. Y por supuesto, vemos aquí que nos habla del segundo, que es amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, que el primer mandamiento del más importante es amar a Hashem y el segundo es amar al prójimo. De hecho, los 10 mandamientos están divididos en dos, en dos grupos: un grupo que son mandamientos para el Eterno y un grupo que son un mandamiento para el prójimo, que debemos hacerlo. Con esta idea, ¿verdad?, que es lo principal que tenemos que hacer, y esta es la importancia del amor, de vivir el amor y de entender el amor desde la perspectiva hebrea, es porque lo vamos a necesitar en nuestras vidas. Y fíjense que aquí en 1 de Juan 5:3 dice: este pues es el amor a Elohim, hablando del amor a Hashem, que guardemos sus mandamientos. Y en Jonatán 14:21 dice: el que hace mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Del amor actual. ¿Cuál es el amor actual? Vemos que el concepto de amor ha cambiado. Y hay una profecía de Yeshua que quiero citar en Matillao 24:12, en la versión de Shel Tov, ¿verdad?, en las versiones más apegadas al hebreo,
Dicen las versiones con un poco más de como la Reina Valera, que dice que por haber tanta maldad, el amor de la mayoría se va a enfriar. Pero estas traducciones más pegadas al hebreo dice, por haberse multiplicado la desobediencia en la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. Se dice, entonces, señores, que ya en los tiempos de la destrucción del templo, comenzaron los corazones a enfriarse. Ya cuando vino Yeshua, los líderes estaban alejándose de la Torá de Moshe, y entonces había ya un enfriamiento, y por eso fue que vino la destrucción del templo, la destrucción de Israel y la destrucción de Jerusalén, el cual las quisieron borrar cambiándole los nombres. Por supuesto, la pregunta es, ¿por qué se enfriaron? Simplemente lo está diciendo Dios, por la desobediencia a la Torah. Esto ha venido germinando a través de los siglos. Y a partir del siglo XX surgió un nuevo pensamiento y conceptos del amor. Y que ahora, en esta fecha reciente, de una forma muy revolucionaria, se están rompiendo con los cánones establecidos, con los modelos que desde hace mucho tiempo tenemos, no solamente del amor, sino de los conceptos, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar, cuáles son los roles de una mujer, cuáles son los roles de un hombre. Y el surgimiento del psicoanálisis en los años 50, 60, donde se empezaron a hacer estudios eh, a las personas que habían estado en guerra, porque se habían dado cuenta de que estas personas que venían de guerra, sobre todo en guerra de Vietnam, gente de la Segunda Guerra Mundial, que eran en los años 40, eh, toda esta gente tenía un cúmulo de emociones y se les resarcía con cuestiones materiales, pero se olvidaban de la parte mental. Y debido a estos estudios, comenzaron es decir, debido a todo esto, de ver que se había deteriorado, ¿no? Se había deteriorado esta gente que había ido a las guerras, mentalmente estaban muy mal, comenzaron grupos a favor de que las guerras cesaran. Y una frase clave que le dio un giro a todas estas cosas y comenzó lo que hoy conocemos como amor. ¿Por qué? Porque hubo una frase clave que dice, haz el amor y no la guerra. Hasta el punto, escuche bien, eh, que hacer el amor antes de que se creara este pensamiento no tenía el mismo significado. Por supuesto, hoy en día hacer el amor es hacer relaciones sexuales. Entonces estaban diciendo, bueno, que en lugar de amor, perdón, en lugar de guerra, se hiciera, en lugar de estar haciendo guerras, bueno, vamos a amarlos los unos con los otros, ¿no? Usando
conceptos de la Torah. Por supuesto que se desvía de la realidad, pero este pensamiento engendrado en el siglo XX y que a partir de los años 60 entró en vigencia. Déjeme decirle de que esto de hacer el amor y la guerra fue una campaña publicitaria, por decirlo de una manera, porque grandes eh, exponentes de la música como John Lennon, como Bob Marley, por ejemplo, John Lennon escribió en el año 73 una canción que se llamaba Mind Games. El que no sabe inglés, ¿verdad? No entiende lo que realmente quiere decir, pero Mind Games significa eh, juegos de mente. Y esto no fue puesto al azar, señores. Y aquí había frases de hacer el amor, de no hacer la guerra, de que no había que tener divisiones en, porque había que tener divisiones en los países, tenían que tener fronteras, que todos éramos iguales, la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se empezó a germinar lo que hoy ya tenemos. Otro cantante como Bob Marley, en ese mismo año, hizo una canción que se llama No More Trouble, Make Love Another World. Es decir, no más problemas, así como diciendo, mira, la solución está en hacer el amor y no guerra. Por supuesto que esto sirvió de inspiración a muchos libros y se consideró estos años, 60, 70, un concepto que ya se venía manejando de la revolución sexual, que la idea era amor sin restricción. ¿Qué era amor sin restricción? Bueno, señores, amor sin restricción era que no necesitabas estar casado para hacer el amor. Hubo en el año 1969, eh, un festival conocido como Woodstock en Estados Unidos, en donde muchas organizaciones, ¿verdad?, que estaban en contra de la guerra, comenzaron, ¿verdad?, ¿a qué? A poner panfletos de hacer el amor y no la guerra. ¿Qué pasó en este fin de semana en Woodstock? Que fue una ola de orgías por todos lados, ¿verdad? Una ola también de consumo de, de drogas como marihuana, cocaína. Bueno, la cocaína no era tan conocida en ese momento, pero sí se distribuyó. El gobierno de los Estados Unidos empezó a distribuir una pastilla llamada LSD con el fin de controlar las mentes de las personas. Esto está en la historia, es decir, yo lo que estoy haciendo es un recuento. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Bueno, que unieron las drogas, se unió la droga con la degeneración del sexo promiscuo, el cual entonces empezó a tener un auge eh, tremendo, ¿verdad? Donde entonces comenzó una serie de acciones donde el mundo homosexual, tanto homosexuales como lesbianas, empezaron a salir del closet como se conoce popularmente.
Eh, por lo tanto, señores, esto trajo como consecuencia una nueva orientación sobre el ser humano y sobre el amor. Empezó a haber una tendencia que la vemos hoy muy marcada sobre que tú debes de amarte, es decir, que el individuo debe estar sobre la sociedad, no la sociedad sobre el individuo. Pero al final, es decir, aunque esto estaba así, al final lo que estaban era buscando que los gobiernos tuvieran control sobre el individuo y los derechos individuales no se respetaran. Se empezaron a comenzar por medio del psicoanálisis, de que a la mujer había, es decir, empezó la revolución de la liberación de la femenina, en donde las mujeres empezaron a ganar este protagonismo en los trabajos, ¿verdad? Eh, y esto trajo como consecuencia la ruptura de la unión familiar, porque para nadie es un secreto que las mujeres, las esposas, es el eje central de eso, el eje central de la casa. ¿Qué pasó? Que debido a los conceptos nuevos que pasaron en los años 60, 70, ya en los años 80 esto era un auge impresionante sobre la liberación de la mujer, lo que trajo ruptura sobre el núcleo familiar, sobre el concepto de amor, ¿no? Donde la pareja debía respetar el espacio de la otra, que la otra persona se podía, bueno, todos estos conceptos de que, bueno, que eh, la esposa podía surgir, que era inteligente, etcétera, etcétera, todos estos pensamientos, y que al final tu pareja te tenía que querer como, como tú eras, ¿no? Así que si tú eres malo, te tienen que querer malo. Si eres regular, te tienen que querer regular. Y así, consecuencialmente, eso iban en contra del amor de Hashem que entre las parejas que hay que trabajar, con los hermanos también. Todos estos conceptos empezaron a mermar y empezaron a ver los problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque la mujer dejó de estar en la casa y la no presencia de la casa hizo que los hermanos hicieran el desastre y el amor entre ellos empezó a decaer. Por supuesto, hoy en día vemos que el futuro del concepto de amor no se ve bien. Bueno, el futuro del mundo no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque hay una nueva orientación de identidad de género, señores. Esto, como le estoy diciendo, no tiene 2 días. Ya esto viene este, trayendo muchas colas desde hace mucho tiempo. Eh, y si usted no conoce este concepto, que le voy a decir que se llama la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género, señores, es una doctrina, ¿verdad?, que se está levantando en contra del rol de género que la sociedad ha establecido desde época remota, donde se espera que las personas actúen de una manera, hablemos de una manera, nos vistamos de una manera, y la doctrina del género de identidad quiere cambiar estas normas para ver cómo nosotros debemos comportarnos, cuál es el rol, ¿verdad? Cómo actuar y dependiendo, ¿verdad?, de que aunque hayas nacido, es decir, cuando estos roles de que a la sociedad ha creado, ha establecido, de acuerdo al rol asignado, si eres hombre, ¿verdad?, tienes que tener un rol, si tienes si es una mujer, debes tener otros roles.
Por supuesto, estas doctrinas, eh, cuando vemos la doctrina de la identidad de género, nos preocupa muchísimo porque hay conceptos como el matrimonio, el rol del hombre, el rol de la mujer y los derechos que tienen estos grupos minoritarios que se han unido y se han hecho un grupo grande. ¿Por qué? Porque estos grupos sociales se han unido con los políticos y con los económicos, creando entonces, ¿verdad?, un concepto que usted también debe ser, que es la agenda del 2030. Y ya le voy a explicar eso de la agenda del 2030. Entonces, las normas establecidas eh, son que, por ejemplo, las mujeres se vistan de una forma femenina, que sean educadas y que sean tiernas y que críen hijos. Los varones que se vistan de forma varonil, se corten el pelo de forma correcta, de alguna manera, tipo militar, que actúen de forma fuerte, que los hombres no pueden llorar, que los hombres son los responsables, etcétera, etcétera. Ahora, este grupo quiere cambiar estos patrones de conducta. Y le puedo decir, pues, que ahora, hoy en día, ya como les dije, en los años 70 hubo un concepto que empezó a mermar en la sociedad, que fue el concepto de unisex. Esto usted tiene que haberlo visto porque hoy en día podemos ver que dice peluquería unisex. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que tanto mujeres como hombres pueden usar esa peluquería, ¿no? Es decir, allá se puede atender tanto hombres como mujeres. Y este, el, el concepto de unisex es que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, que pueden usar la misma ropa, por eso que hay ropa unisex. Y esto trajo como consecuencia de que nosotros tuviéramos este problema con el concepto de unisex. Pero esto era lo que quería mermar, ¿verdad? Era que no hubiera hombre ni mujer, ¿verdad?, sino un solo género. Pero este concepto de unisex va en contra de la Torah porque en Bereshit, en Génesis 1.26 dice, el Eterno creó al hombre a su imagen. A imagen de Hashem los creó. Varón y hembra los creó. Sí, que el Eterno creó dos géneros. No hay un género unisex. No hay un género, eh, no hay un tercer sexo. ¿No? No hay unisex. Es dos géneros, varón y hembra. Podemos ver también, ¿verdad?, que la Torah nos indica, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, serán un ejat. Por lo tanto, el concepto que estamos viendo aquí de matrimonio es entre un varón y una mujer o un hombre y una mujer. No entre sexos iguales, entre con hombre o mujer con mujer. Y dice aquí también en Bereshit 1.28, y el Eterno los bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplíquese, llene la tierra y sométela. Por supuesto aquí estamos hablando de las relaciones sexuales y la prioridad de las relaciones sexuales es para tener hijos entre un hombre y una mujer. No puede haber, y la Torá nos indica entonces que no hay dos tipos de criaturas, sí, que solo hay dos tipos de criaturas, disculpen, que solo un hombre y una mujer se pueden casar y que solamente un hombre y una mujer pueden tener hijos. Bueno, les tengo que decir, ¿verdad?, que por mucha tecnología que hay, todavía este, dos mujeres no pueden tener un hijo
hasta este momento. Tienen que tener, tienen que buscar un banco de semen, que sí los hay ya, y buscar entonces, pero necesitan de los dos géneros para poder tener porque, un hijo, como lo indica la Torah. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Todos estos conceptos que podemos ver ahorita entonces nos hacen ver que se ha creado ahora un género que se llama no binario, que aquí es donde quiero llegar. Que este género no binario, si usted no ha escuchado esto, yo le voy a explicar que no binario es un género que ni se percibe como masculino ni como género femenino, ni masculino ni femenino. Las personas de género no binario pueden identificarse con el concepto de un tercer género. De hecho, ya hay una palabra para este grupo. Y que este concepto, este pronombre personal que voy a decir ahorita, no normativo en español, pero que sí ya está siendo evaluado por ejemplo, en español, por las cadenas, la Real Academia de Lengua Española, están tratando de ver si le pueden dar un significado. Probablemente por las leyes que se van a hacer al final, la Real Academia va a tener que ceder y este concepto de ellos, ¿sabe qué dice? A los hombres le dicen ellos, a las mujeres le dicen ellas. Ahora, este tercer género no binario, este pronombre personal que no está normativo en español, propuesto por estos grupos para referirse al género no binario, que es ella. Y en el futuro, usted va a ver en escuelas, usted va a ver en restaurantes, que van a tener que tener para estas personas, un baño. Hasta esto vamos a llegar. Por supuesto, todo esto no les quiero hablar que hoy en día los conceptos de amor han sido desvirtuados por unos grupos que se llaman LGTBG, que más, LGTBQ al final, y después hay un más. Usted puede ver este concepto, y este concepto significa, la L significa lesbiana, la G de gato significa gay, la T es transgénero, la B significa bisexual y la Q significa queer en inglés, que es lo raro. Es decir, queer realmente significa raro o diferente. Y más son todas aquellas transexuales, transgénero, pangénero, eh, etcétera, etcétera, que usted puede ver, género no binario, todo lo demás que vaya saliendo. Pues, ¿no? El problema de todo esto es que usted dice, bueno, pues, si yo no me meto con esta gente, no va a haber ningún problema, no tengo relaciones, pero el problema es que está comenzando a hacer estos grupos de identidad de género, ¿verdad? Se han unido con políticas, con pensadores de izquierda para un cambio. No solamente eso, sino también grupos económicos del cambio ya son parte de la famosa agenda del cambio mundial del 2030. Por lo tanto, el mundo que conocemos, si esta agenda de cambio mundial, del 2030, el mundo que conocemos hoy en día, ¿verdad?, no será igual en el año 2030.
si llega a suceder esto. Porque ya están comenzando leyes, ya hay países con leyes establecidas con estos géneros. Y si usted se pone a ver, en el mundo donde nosotros vivimos, que es Sudamérica, la mayoría de los países, escuche bien, ya son tendencia izquierdista, de izquierda, para el cambio, para un cambio que de la agenda del 2030, donde va a haber una sola política, va a haber una sola moneda, va a haber solo un pensamiento, va a venir el concepto de la religión única, de de una sola este, religión, de un solo religión. Y esto no es nuevo. Ya Constantino lo hizo en el año, en el siglo IV, señor. Así que todos estos pensadores, toda esta gente, forma la agenda de cambio mundial para el 2030. Y hay algo interesante porque en el 2030, ¿verdad?, se acaba la última generación que respetó a sus padres, la última generación que respetó a sus abuelos, la última generación que tenía claro el concepto de familia. Esta generación se conoce como los baby booms o baby boomers. ¿Quiénes son los baby boomers? Los baby boomers son la generación que nació entre 1946 y 1960. Y esta es la última generación donde vivió el concepto de amor, el concepto de los privilegios de vivir con la Torá. Déjeme decirle que solamente en Estados Unidos, ¿verdad?, las escuelas, todos los edificios gubernamentales tenían una Biblia. Lo que se quería vender era que Estados Unidos se regía por los conceptos bíblicos, que de alguna manera estaban diciendo que se estaban adhiriendo a los conceptos de la Torá. En esencia, pues, hablando en la esencia de todo esto. Nosotros, que somos el grupo, si usted está entre este grupo de 1946 a 1960, somos este grupo que económicamente tiene un poder tremendo y que pareciera que los baby boomers se han ido estirando en el tiempo porque las nuevas generaciones no han querido tomar la batuta. Señores, hombres como Bill Gates, hombres como Michael Jordan, personas como Steve Jobs, ya muerto, grandes referencias de Hollywood, de artistas de Hollywood, que fueron influenciaron con sus películas, nos influenciaron. Todos estos baby boomers, probablemente, tal vez, más del 80% podría estar muerta, y quedaría un remanente de personas que nacieron en el año 1965, que tendrían precisamente alrededor de unos 70 años o 60 y pico, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir, señores, que al morir esta generación, probablemente sea la última generación que tenga los conceptos eh, y no los conceptos claros de la Torah, los conceptos claros de la sociedad real, que probablemente está cambiando. Entonces, en los próximos 7 años, el mundo que conocemos no será igual.
Usted dice, pero bueno, pero esto no todavía no se da. Bueno, le voy a decir que ya hay leyes vigentes sobre esta identidad de género, como dice en Argentina la ley 26.743, ley sobre los derechos de la identidad de género. Dice que ninguna norma o reglamento o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicar entonces las normas siempre a favor del acceso del ser individual, no de las masas. Bueno, el que es abogado sabe de lo que estoy hablando. Esto va a traer cola, señores. Ya en Argentina cerraron una emisora por hablar mal de unos homosexuales. Y debido a esta ley, hubo un juez, ¿verdad?, que fue en contra de este locutor, y ahora este grupo de minoritarios de identidad de género ahora tiene participación durante este programa, que es un programa muy escuchado en Argentina. Y ellos pueden hablar y el dueño del espacio no puede eh, hablar mal de ellos. Así que ellos ahora tienen derechos, señores, pero son derechos individuales, el cual va a romper con los derechos de la colectividad. Fíjense de que en Chile, que también hay, voy a nombrar a Chile, estuve hace 3 años en Chile, y no, si hay, escuchen bien, dos personas de este grupo de identidad de género, homosexuales, bisexuales, ¿verdad?, besándose dos hombres, y yo los miro, ellos pueden enviar un policía y decir, mira, esta persona me está haciendo, me está mirando mal, y puedes ir preso. Esto está pasando en Chile hoy en día. En España, señores, la ley de identidad de género te permite modificar el nombre, la imagen y el sexo registrado en los documentos de los registros de todos los entes gubernamentales que se encargan de certificar tus datos. Esto quiere decir que hoy en día en España ya esta identidad de género puede modificarse. Por ejemplo, si se llamaba María, él se puede poner Mario, ¿no? Si era hombre, ahora puede ser mujer. O puede ser no binario. De hecho, usted está viendo ahorita las planillas. Ya esto está que dice hombre, mujer y después abajo pone otro. ¿Sí? Para que tú pongas tu concepto. Y este concepto, ¿verdad?, que es, cuando tú lo entiendes bien, te das cuenta del problema. Porque, por ejemplo, puede haber una persona, como apareció eh, esto apareció en Dublín, que es Escocia, creo que es Escocia, eh, o Irlanda, disculpen pero bueno, hay una persona que se creía un niño de 6 años. ¿Y qué es lo que lo pasó? Bueno, que estaban buscando entonces, ¿verdad?, esta persona de 6 años, que él pudiera ir a un jardín de infancia y estar con niños de su propia edad. Y entonces cuando una persona, ¿verdad?, se le diagnostica que él es de 6 años, entonces nadie le puede decir nada y él tiene el derecho de ser una persona de 6 años. Por supuesto, es una persona que su cuerpo es de 54 años, creo que era la persona. Y por lo tanto, lo que algunos críticos dijeron en otro país, resultó que pusieron a esta persona a decir que él era una persona de 5, creo que decía que tenía 8 años,
¿Y qué pasó? Que violó en el jardín de infancia a otros niños de la edad de 7 y 8 años, siendo él un hombre de ya hecho y derecho, de 50 y pico de años. Este es el problema. Y el problema está es que, escuche bien, es como si una persona dijera que él es Superman, ¿verdad? Entonces no le puede decir nada. Y él entonces quiera decirle a tu hijo que tu hijo también puede ser Superman y que se tiren por el balcón que van a volar. Ahí es donde están los problemas, ¿entiendes? Cuando el concepto individual va en contra del concepto colectivo, entonces va a haber un problema de este derecho. Al final, el derecho colectivo va a estar siendo afectado por un grupo minoritario. Y en España, hoy en día, ya se puede una persona, un niño de 8 años, escuche bien, un niño de 8 años puede cambiar su sexo si con su psicoterapeuta del colegio, con su maestra y con un juez puede cambiarse el sexo y el gobierno, lo que dicen ellos allá en la seguridad social, algo así dicen en España, puede cambiarse el sexo. Y la obra social debe de cubrir los gastos médicos y los tratamientos de este cambio de sexo que puede tener una persona. Y imagínense entonces un niño de 8 años donde sus padres probablemente van a perder la patria potestad. Esto viene, señores. Señores, el concepto en los próximos años, el concepto de amor va a cambiar de manera drástica. Pero no solamente el concepto de amor, sino todo el concepto, ¿verdad? Porque el cambio de la Agenda 2030 cambiará, ¿verdad? Las relaciones entre padre e hijo, entre padres y nietos, entre abuelos y nietos. No va a haber el respeto, ¿no? Hoy en día no hay respeto sobre el anciano, señor. Tenemos esos problemas. Y el problema, tenemos que estar ya alerta con nuestros hijos y nuestros nietos. Pero hay otro factor que va a ser el nuevo maestro de nuestros hijos y nietos, que es la famosa inteligencia artificial. Los que no conozcan este concepto, que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnología que permite que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluyendo la capacidad de ver, comprender, traducir lenguaje, hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. ¿Qué va a pasar con esto? Que la inteligencia artificial parte también de la Agenda 2030 es para crear en las nuevas generaciones, no en los baby boomers. Nosotros no vamos, probablemente no vamos a caer, pero probablemente muchos caeremos también. Por lo tanto, la inteligencia artificial será la encargada de establecer los nuevos códigos de la sociedad. Es decir, el Internet, para que algunos puedan entender mejor esto, será la lanza que va a establecer todos los conceptos que hay. ¿Qué va a pasar? Que hoy en día la inteligencia artificial, por ejemplo, a tu hijo le puede hacer un trabajo de la universidad o a tu nieto un trabajo en el colegio. ¿Qué va a pasar? Que van a ver que, imagínate, tú le dices, mira, yo quiero un trabajo así, así, cosido. Quiero que le pongas esto, quiero que le pongas esto, quiero que le pongas esta dibujo, quiero que le pongas estos márgenes, quiero que le pongas toda esta información, quiero hacer esto y lo otro. Y en minutos, ¿verdad? Tú tienes esa tarea hecha en tu email. ¿Qué va a pasar? Que esta nueva sociedad
la sociedad que cree en el mundo digital no va a hacer nada, ¿verdad? No van ni a leer ni a escribir porque no quieren hacer nada de eso. Solamente hablan y la inteligencia artificial les hará todo el trabajo. Por lo tanto, señores, es responsabilidad de nosotros. Tal vez los baby boomers no tengamos la, la ya la fuerza para hacer cambios en el mundo. Pero estas nuevas generaciones estas nuevas generaciones que apareció a partir de los años 70, si tú eres alguien que nació después del año 70, ¿no? Entonces tú tienes que dar a conocer porque tienes la fuerza. Eres la nueva generación que le van a dar la fuerza para hacer conocer qué es amor desde la perspectiva. ¿Cuáles son los códigos que la Torá nos indica? Los códigos éticos. Porque el hombre es un hombre ético. Lo que se les quiere quitar al hombre, señores, es que no sea ético. ¿No? Porque déjeme decirle que cuando usted cumpla los mandamientos de Hashem, con amor, Hashem puede protegerte. ¿Eh? Y nos está diciendo Yeshua que no dejemos, que no seamos desobedientes a la Torah, porque nos vamos a enfriar. Señores, tenemos que empezar ahora, ¿verdad? A predicar el amor desde una perspectiva bíblica. Y el amor, señores, se basa en el entendimiento y en la percepción de las virtudes de la otra persona. No lo que dice hoy en día los psicoanalistas, pues. No, no, absolutamente no. Amor es dar, señores. El amor, de alguna manera, amor es yo doy amor. Ahabá es yo doy amor. Y de alguna manera, el amor es conocer. Porque dice que el que no ama no ha conocido a Hashem. Porque Hashem es amor. Y cuando tú conoces a Hashem, empiezas a sentir el amor. Cuando tú empiezas a conocer a las personas, ¿verdad? Entonces, cuando te empiezas a interconectar con una persona, no de manera digital, no de manera por WhatsApp, no de manera electrónica, sino real, ¿verdad? Que tú puedas tocar a esa persona, que tú puedas sonreír a esa persona, que tú puedas sentir a la persona porque la tienes cerca. Este es el proceso real. Para poder dar, tienes que tener una conexión con esa persona. Y mire, no hay mayor entrega de un esposo con una esposa cuando el uno le da al otro. Cuando se quitan el egoísmo y prefiere, ¿verdad?, dar que recibir, entonces usted, entre más da, mayor será la conexión y mayor lo conocerá y mayor lo amará. El amor, ¿verdad?, desde la perspectiva hebrea, el que ama está más preocupado por dar que por recibir. El que ama trata de dar servicio y tiempo, y servicio y tiempo de calidad. Dar, entonces, sería el vehículo que hace crecer el amor entre los humanos, señores. Por lo tanto, sabemos que la esencia de la Torah, su esencia, es el auténtico amor, que es la palabra ahabá. ¿Qué tenemos que hacer ahora, señores? Bueno, buscar siempre el equilibrio entre la misericordia y el amor. Que todas nuestras decisiones que lleve misericordia con amor. Que cuando la bondad y el rigor de la justicia se antepongan, tú lo equilibres con la bondad de la misericordia con amor. Nos dice que la Torá nos dice que tenemos que tener la obligación de amar. Y tenemos que amar. Segundo, la forma que elegimos ver a la otra persona está bajo
nuestro control. Y para desarrollar un sentimiento de amor, la Torá nos obliga primero a enfocarnos en las virtudes de los demás. Y es una obligación amar. Así como los hermanos, cuando el padre ve peleando a unos hermanos, como puse el ejemplo anterior, y hay uno de ellos que le dice que la odia, el papá corre rápido y le dice, tú tienes que amar a tu hermana. Es decir, no le está dando una opción, le está exigiendo, es obligado. Cuando tú te obligas a amar a tu prójimo, entonces vas a comenzar a dar y vas a poder conocer a esa persona y consecuentemente lo vas a amar. Tenemos que hacer esta situación ante la nueva avalancha que se nos viene. La Torá dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Hashem nos está instruyendo a amar los unos a los otros, pero te está diciendo, ok, nos está obligando a amar, pero te dice, no te vengues ni guardes rencor. Tenemos que ver que las personas que están cerca de ti, que es tu prójimo, ¿eh? Tenemos que, número uno, obligar a amar. El que está cerca de ti, como tus padres, tus hijos, tus hermanos, tienes que obligarte a amar. Segundo, entonces, como tenemos que amar, ¿verdad? Entonces, nada en este mundo debe interponerse en medio del amor entre tu padre, tu madre, tu esposo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos activar todas estas cosas? Bueno, si te acostumbras a no tomar venganza, entonces no te molestará el recordar las veces que la gente te hace daño y no, por lo tanto, no vas a guardar rencor. Consecuentemente, el único que podrá enfocarse en las cosas positivas eres tú. Y ya no habrá más nada negativo, que es lo importante, para evitar que veas los méritos de las otras personas y ames a esa persona como es la persona. En otras palabras, señor, el camino ahora está libre para poner atención especial en el, en el perfeccionamismo, en el perfeccionar la fórmula. Primero, entender y enfocarse en las virtudes de la otra persona. Siempre jugar favorablemente a esa persona. No tomar venganza y no guardar rencor. Y de esta alguna manera, entonces, señores, vemos que cuando entendemos que el prójimo es alguien nuestro, ¿no? Entonces es como cuando tú quisieras vengarte de tu mano, ¿verdad? Que, que una mano cortó a un dedo de la otra mano y entonces la otra mano agarra el cuchillo y daña la otra mano. Eso sería incorrecto. Eso, eh, ¿Por qué? Porque tu mano es parte de ti. Como todo entonces vengarse y tener rencor de la otra mano es una locura. Cuando aprendemos a apreciar en la realidad de que todos estamos unidos, entonces vengarte de la otra persona es tan ridículo como herirte tu mano de la otra mano. Como dice la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si no te amas a ti, no podrás amar a otro. Amar no significa que tienes que ser todo el tiempo bueno con esa persona, ¿no? El prójimo es alguien que siempre está muy cerca de ti. El prójimo es alguien parte de ti. Si te das cuenta entonces que la persona y tú son parte de la misma unidad, entonces la venganza es tonta como cortar mi otra mano con el cuchillo. Ahora, toda esta charla, señores, que hemos visto de unidad, te puede sonar irreal, pero eso es realmente lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros nos podamos proteger. Porque si no nos protegemos con el amor, entonces estaremos expuestos a la Agenda 2030. Señores, estamos juntos en este camino cuando hablamos de prójimo. Tus hijos, tu esposa, están en el mismo barco, señor. Si el barco se llega a hundir, si al barco le abren un hueco, todos nos hundiremos. Por lo tanto, señores, el sentimiento de todo debe ser usar el poder de amor. Cuando tú te mueves por medio del amor, como dice, no hay tanto poderoso como la voluntad del amor de una persona. ¿Quieres prender tu chispa, señores?
Entonces, usa el fuego del amor. Como dice la Torá en su mandamiento del amor, amarás con todo tu corazón, tanto al Eterno como así, con todas tus emociones, con toda tu alma, con todos tus pensamientos y con todos tus bienes. ¿Verdad? Cuando tú haces eso, entonces la llama de nosotros, que por cierto, una llama tiene tres acciones, una amarilla, que significa amar a Dios con toda tu alma, el aura o el halo, que es con amar, que se llama Nogat, corresponde a amor con todas nuestras fuerzas, y el último, ¿verdad? Que es el Ech, que es con todo, los sabios nos indican que tiene un fuego interno que aviva y al buscar todas estas acciones. ¿Verdad? ¿Quieres entonces que tu fuego no se apague? Estudia Torah y obedece las escrituras. Como dijo Moshe, el día que el fuego entró al lugar santo, en el Mishkan. Esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis, para que la gloria de Hashem se aparezca. Dicen los sabios que mandado corresponde a estudiar la Torah, que hagáis corresponde a la obediencia del Eterno. Cuando tú unes estas cosas y las unas con el amor, entonces tu luz interna estará siempre activa, siempre prendida, y el amor nunca deja de ser. El amor es benigno, es lo agarra. No hay envidia, no hay venganza, no hay rencor, no hay absolutamente nada. Cuando tú estudias Torah, cuando obedeces la Torah y cuando usas el vínculo del amor, entonces tu luz interna estará prendida para siempre. Que el Eterno los bendiga y los proteja. Y con esto hemos terminado esta sección de la Torah tan importante como es el amor. Shabbat Shalom.